Hola a todos, ¿cómo están? Un gran abrazo de todo corazón, como siempre de parte nuestra, muy felices de compartir con ustedes cada semana una nueva información, programas que venimos haciendo con el objetivo de divulgar una información que ha estado escondida, oculta allí, necesitando de parte de quienes quieren esconderla que nosotros no conozcamos la verdad. Indudablemente, el hecho de conocer la verdad genera una profunda libertad en todo aquel que puede comprenderla. Y bajo esa condición, el hecho de que la quieran ocultar hace bastante lógico de nuestra parte, indudablemente, el poder comprender que es con fines de esclavitud, con fines de gobierno y con fines de manipulación. Pero no pueden ocultar la verdad eternamente. Y esta por sí sola siempre termina saliendo a la luz. Estamos aquí, hoy es 13 de octubre, pero ayer fue una fecha muy, no quiero decir importante, para el mundo lo fue. Yo diría más bien necesario entenderla. 12 de octubre, el tan aclamado Día de la Raza, o en donde se celebra el descubrimiento de un continente entero. Para muchos de ustedes que han investigado o tal vez solo tangencialmente han escuchado, saben que eso es mentira. Este continente no fue descubierto en 1492. Más bien fue saqueado a partir de ese momento y fue desplazada paulatinamente la memoria espiritual y la identidad verdadera de hombre universal que guardábamos desde ese entonces, perdiéndola prácticamente en su totalidad hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que vamos a abordar hoy no es el descubrimiento de América ni su conmemoración u homenaje, sino la realidad histórica y sus efectos y cómo ésta contribuye al conocerla al despertar de conciencia que tanto ustedes están buscando y necesitando. Bueno, el día de hoy, y como siempre, están conmigo mis hermanos, mis compañeros y también mensajeros de toda esta información. Se encuentran en Antioquia Ricardo y Adolfo, que a continuación los van a saludar. Muy buen día a todos. Un abrazo en la distancia, Gabriel, para ti, igualmente para José y para toda la audiencia. Sí, como bien lo comentaba Gabriel, aunque hoy es 13, vamos a tocar un tema del día de ayer, porque ayer se celebró para el mundo una fecha que es bastante fatídica. Y recuerdo una expresión de un profesor de la universidad que decía, es que hay muchas personas que comen borrador y se le olvidan las ideas, Adolfo. Y es necesario que constantemente nosotros rememoremos qué pasó en nuestra historia. Eso es importantísimo, porque necesitamos aprender de lo ocurrido y de esta manera evitaremos volver a cometer los mismos errores. Por lo tanto, el programa que le traemos el día de hoy tiene un contenido bastante interesante, porque nos va a hacer confrontarnos con lo que hasta ahora hemos aprendido, entre comillas, porque ahora, hasta este momento, solo hemos escuchado la historia del vencedor sobre el vencido. Bueno, sí podemos decir que hay un vencedor, porque vamos a ver que todo ha sido parte de un pacto para destruir la humanidad. Bueno, esto no es un término extraño porque en muchos de los programas lo hemos comentado, pero hoy vamos a ver una pieza clave dentro de ese pacto que vamos a empezar a conectar con muchos de los temas y contenidos que hemos desarrollado hasta ahora. Y en ese término, en ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar hoy de ese descubrimiento u holocausto. ¿Cómo te parece, Adolfo? Bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, buen día para todos allá. Un gusto volver a estar con ustedes aquí en Diálogos del Ser. A Gabriel, a Ricardo y a José que hoy nos acompañan para hablar de este tema que, como bien lo decía Ricardo, no podemos olvidar. Sigue tan vigente. Si bien fue ayer, la actualidad de lo que hoy vamos a tratar permanece muy vigente porque hace parte
del despertar de conciencia, como bien lo dijo Gabriel, que esta humanidad de la Reina del Sur debe empezar a comprender. ¿Cuánta mentira nos han contado? ¿Cuántos delitos han tapado conmemorándolos con fechas especiales, donde desde los colegios, las universidades, sacan a los niños a izar bandera en el día en que la sangre de tantos de nuestros antepasados fue derramada en esta tierra, donde el saqueo y toda la explotación, el abuso y la esclavitud se hicieron presentes en esta tierra? Pero hay una fuerza más poderosa, un linaje más grande que hoy sigue vigente, que hoy está presente para traer verdad y justicia. Quédense con nosotros, reciban esta investigación que hemos preparado para ustedes, la cual José Delis también, que a continuación los va a saludar, tiene muchas cosas que contarnos. José Delis, adelante. Bueno, un saludo a todos, un fuerte abrazo desde mi corazón para todos los que nos ven. Adolfo, Ricardo, Gabriel, qué alegría que estemos hablando de este tema en este momento. Toda mi vida he soñado y he pensado en este momento, porque desde muy niño que se nos viene educando, un sistema educativo que se apropió de nuestro pensamiento, y tengo que hablar así, porque muchas veces lo que nosotros estamos pensando es lo que hemos aprendido como sociedad, como parte de esta cultura, de esta civilización, de todo lo que vemos en la medida que vamos creciendo. Y definitivamente ha sido un engaño toda la historia que hasta el momento nos han planteado. Sí, hay una parte que ha sido una realidad, pero hay otra parte que ha sido una mentira. Y es aquí donde me recuerdo tanto lo que enseñó Jesús en Juan. La verdad os hará libres. Ha llegado ese momento que la humanidad tiene que comprender la verdad para poder liberarse definitivamente de todo ese engaño. Así que preparados para este viaje que vamos a hacer. Ha llegado el viaje, es un viaje en el pensamiento, en la historia. Un viaje que va a conectarnos con nuestra memoria del corazón, porque tenemos que entender que eso que sucedió en 1492, ya empezamos el desarrollo del tema entonces, no fue solamente ahí, eso venía desde hace muchísimo tiempo, mis hermanos. A las personas que están viendo este programa, lápiz, cuaderno y vayan anotando, porque es necesario que vean, que se documenten y que investiguen también de todo aquello que no nos permitieron. Recuerden que hay una organización oscura, perversa, una rebelión que cayó acá en la tierra y ha ocultado todas esas grandes verdades, que son los que nos han colocado esos conocimientos. Por eso que tenemos que reeducarnos. Es que reeducarnos significa volver a encontrar el conocimiento de nuestro origen. Entonces empecemos con esto. Voy a explicarlo de tres formas. El antes de 1492, que no se nos ha explicado, esa historia muy poco se ha revelado. El durante de lo que pasó en 1492 y el después. Yo siento que yo me voy a enfocar más en la parte del antes, porque esa parte tenemos que recuperar esa memoria de quienes existían acá en este continente. Primero, este continente no fue descubierto. Desde hace muchísimo tiempo hay registros en la memoria de nuestros indígenas, en la memoria de nuestras civilizaciones que ya existían acá, como los mayas, como los hopi, como los Unga Mungulala, una tribu que se encuentra en el Amazonas, donde ellos hablan que tienen una historia de más de 30.000 años aquí de nuestro continente. Los incas propiamente, los aymaras, todas estas civilizaciones que existieron y que existen todavía, alguna parte de ellas en este momento, en este continente, guardan en su memoria, en su historia, a través de generaciones, han guardado esa memoria que no pudo ser quemada y no pudo ser arrebatada al momento de la invasión en 1492. Porque recuerden que lo que sucedió ahí fue que aquí no se vino a saludar, aquí se vino fue a exterminar a una civilización que guardaba una ciencia, una inteligencia, unos conocimientos, pero interesante esto, conocimientos con nombre de las estrellas, aquellos que vinieron y sembraron a esta humanidad terrestre, porque hay que explicar algo, esta humanidad terrestre es una humanidad que fue traída por grandes inteligencias.
Hombres de las Pléyades han venido a visitar, hombres de Venus y de otras partes del universo han llegado al planeta y trajeron esta semilla de esta humanidad con una gran inteligencia y con un plan. Escúchese muy bien. Y les recomiendo que vean el programa anterior del Anciano de Días, porque ahí explicamos quién es nuestro verdadero creador y quién fue el que nos sembró aquí en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que antes de llegar Cristóbal Colón, entonces ya existían aquí seres humanos, civilizaciones poderosas. Y hay un registro bien importante porque no lo podemos negar. Aún todavía los arqueólogos y todos aquellos que investigan todos estos conocimientos les cuesta un poco, digamos, razonar en qué idea. Que aquí, ¿cómo hicieron las pirámides? ¿Cómo construyeron todos estos grandes monumentos? Pues sencillamente con tecnología y con seres que con una gran inteligencia ayudaron a estas civilizaciones, le enseñaron agricultura, le enseñaron de medicina, le enseñaron del cosmos, le enseñaron todo ese proceso. Ahora, muy bien, nosotros tenemos que empezar a abrir ya, definitivamente en este momento, nuestro espíritu y nuestro corazón y nuestra mente a estos conocimientos. Ya no podemos seguir comiendo del cuento que fue la Pinta, la Niña y la Santa María, en la que venía Cristóbal Colón, las que invadieron acá a estas tierras. Y bueno, y trajeron la verdadera cultura y la verdadera ciencia. Engaño total, porque ya en este continente existían, mientras allá en Europa civilizaciones se peleaba por decir que la Tierra era plana o era cuadrada, ya acá, en este continente, los mayas y civilizaciones de otros mundos conocían movimientos de la galaxia, del universo, conocían los movimientos de muchas partes y, digamos, del planeta, conocían el sistema solar, hicieron profecía, dejaron profecías de 5.000 años a cumplirse y que ya hoy la estamos viendo como la profecía maya y muchas más. Ahora bien, ya comprendiendo eso, es una falsedad que ellos descubrieron estas tierras y sus civilizaciones. No fue así. Aquí ya existía una humanidad y que tenía su propia historia. Y aquí es donde quiero hacer unas conexiones con una civilización llamada los Unga Mungulal, donde se explica, donde estos personajes muy bueno porque, y tenemos que ver algo, toda esa historia de esta civilización se quemó, toda esa historia se ocultó. Gabriel, sería muy bueno colocar el video de los mayas donde ellos explican cómo se quemó en aquel tiempo todos esos documentos, cómo se quemó todos estos conocimientos históricos con el fin de borrar la memoria original de lo que es este pueblo y de dónde venimos como tal. Claro que sí, José. Ahí va el documento. ¿Hasta dónde más llegaron? Es imposible saberlo, ya que la mayor parte de sus conocimientos estaban contenidos en libros y tenían tal cantidad de ellos que impresionaron vivamente a los conquistadores. Sin embargo, estos, más preocupados por imponer la religión católica que por conocer estas culturas, decidieron desaparecer estas grandes bibliotecas. Hallámosles grande número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosas que no hubiese superstición y falsedades, se los quemamos todos, lo cual a maravillas sentían y les daba pena. A partir de este momento, la cultura en México es dominada por el pensamiento occidental y las culturas mesoamericanas son olvidadas durante varios siglos. Mucho tiempo habría de pasar antes de que éstas fueran revalorizadas y estudiadas con profundidad. Su cultura es hoy parte de la nuestra y sus grandes hallazgos hacen de la astronomía la disciplina científica actual con más larga tradición en el continente americano. Así es. Y ahí podemos notar entonces en este video cómo se explica. Astronomía, medicina, agricultura, la cosmovisión, todo lo que era astronomía como tal en toda su ciencia. Quiere decir entonces que estas civilizaciones fueron preparadas por estos hombres de las estrellas, estos seres de gran inteligencia que dieron vida y le dieron continuidad a esta humanidad. Y aquí es donde viene lo importante, porque por ejemplo hay un documento
que ustedes tienen que investigar, de un personaje llamado Karl Brugger, un periodista alemán que en su momento tuvo contacto con uno de los personajes que vivían dentro de esta civilización de los Unga Mungulala, y Tatunka Nara se llamaba este hombre se llamaba. Y como tal, al momento que investiga y logra recibir esta información, se da cuenta algo. Primero, esta civilización comenta algo bien interesante, y es que dice, primero, que ellos tienen contacto con hombres de las estrellas, primeramente. Lo segundo, que ellos hablaban de unos dioses que llegaron a la Tierra, unos dioses que viajaban en sus propias naves. Estamos hablando que los Unga Mungulala, ellos viven como tal todavía, pero no es conocido como tal todavía en el momento por el gobierno que existe en Brasil, porque esta es una civilización que todavía se encuentra oculta y ha sido exterminada poco a poco con el tiempo. Ellos viven en la Amazonía como tal, brasileña, peruana, colombiana y venezolana. En esa parte de la Amazonía se encontraba lo que era su imperio, que ellos le llamaban Acacor como tal. Muy bien, ellos logran comprender algo ahí en la investigación, y es que aquí en este continente, unos dioses que llegaron a la Tierra llamados Lhasa y Samón. Lhasa se estableció aquí en Latinoamérica y Samón formó un imperio en el Oriente. Cuando empezamos a entender las relaciones de todo esto, hay un detalle importante que se revela en este libro y en esta investigación. Es que se dice que existía una ciudad que se encontraba en la desembocadura del río Amazonas. Y esta ciudad o este puerto de aquella época se llamaba Ofir. Y ahí se comerciaba oro, minerales, piedras preciosas, madera y personas que venían, digamos, barcos, navieros que venían del oriente, de las tierras de Samón, compartían, digamos así, llevaban oro y minerales y recursos y lo llevaban para sus gobiernos, para sus imperios y sus reinados. Hay una relación en todo esto, porque cuando conectamos esta historia de latinoamericana propiamente de nosotros, con una parte que aparece en el libro de Reyes, cuando dice, por ejemplo, en Primera de Reyes 9, 26, 28. Tengan en cuenta, Primera de Reyes 9, 26, 28. Y dice, hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hirán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y trajeron al rey Salomón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sencillo, que ya estas tierras tenían, digamos así, conexiones con otros continentes y con otras culturas. Entonces hay que explicar algo muy claro. Se han encontrado hallazgos que ya en nuestro continente hay huellas que a qué llegaron los egipcios, por ejemplo, que llegaron los fenicios, que llegaron los godos, que el mismo rey Salomón comerciaba y que era el mismo que anuncia en estos libros de la Crónica de Acacor como Samón, como esos dioses que cayeron acá en la tierra. Y ahí tengo que hacer otra conexión. Y tengo que irme a una historia mucho, mucho antes, porque está reflejada en el libro de Apocalipsis 12, cuando habla de que acá en la tierra cayó una rebelión, porque se habla en los registros de estas civilizaciones que aquí en el planeta existió una humanidad que fue sembrada, y ya lo explicamos anteriormente. ¿Por quién? Por el anciano de días. Pero con el tiempo, que es lo que señala el Apocalipsis 12, dice que aquí fue arrojado un dragón. Ese dragón es una organización, que es una invasión que venía haciendo daño en otros mundos. Vamos a decir así, eran invasores. Donde llegan siempre dejan una huella. ¿Y cuál es la huella? Que saquean las naciones, saquean los planetas, dañan las civilizaciones que viven como tal en los planetas. Este planeta fue invadido por esta rebelión y, digamos así, lo que se muestra claramente es que ya este continente estaba siendo saqueado, porque Salomón ya extraía riquezas y oro de estos lugares. Y no solamente de acá, porque aquí tenemos que analizar algo.
Ellos extraen el oro del planeta. Si ustedes ven en las investigaciones que se hablan ya en este momento, se dice que hay minas en África y en diferentes partes del planeta, también aquí en Latinoamérica, que tienen más de 150.000 años. Y es aquí algo bien importante porque hay un video que he preparado para eso, para explicar cómo esta rebelión viene haciendo el saqueo al planeta desde hace muchísimo tiempo, y por eso es que ocultaron el proceso de 1492, porque si la humanidad analizaba lo que estaba pasando y revisa la historia verdadera que ya guardaban nuestros indígenas acá, las personas se iban a dar cuenta que esto no era algo nuevo, siempre ha sido así. El saqueo que hemos vivido. Y vamos a ver ese video, Gabriel, si me gustaría que lo colocaras, donde hablamos qué hacen con el oro y por qué lo buscan. El único metal que dura realmente es el oro. El oro es indestructible. Todo el oro de tiempos antiguos aún existe hoy. Si observamos las teorías de Zecharia Sitchin, los extraterrestres vinieron de otro planeta de nuestro sistema solar que tiene una órbita elíptica de 3.600 años. Se les agotan los minerales y específicamente el oro y necesitan reabastecer su atmósfera. Estos extraterrestres primero midieron nuestro planeta y tenían los instrumentos para averiguar dónde en él hallarían materias primas. Con su increíble equipo, hallan un planeta que los tenga. Tiene oro, así que deciden ir allí y extraerlo. Y envían algunas expediciones al planeta Tierra. De pronto llegan aquí y las facciones comienzan a decir, bien, hay mucho oro aquí, pero no lo excavaremos. ¿Qué haremos? Necesitamos trabajadores. La historia transmitida por los sumerios es que los Anunnaki extraían oro en la tierra y los trabajadores comunes se quejaron diciendo, es mucho trabajo y estamos cansados, no queremos seguir haciendo esto. Así que hicieron un gran consejo y decidieron crear un trabajador primitivo llamado Adamo. Así que vieron lo que había en este planeta y era el Homo erectus y dijeron, bien, no son muy inteligentes y no nos obedecerán. Así que los alteraremos genéticamente. Los Anunnaki crearon a los humanos como una especie esclava. Pero las tabletas sumerias de hecho describen una raza alienígena, una raza que dirigió operaciones de minería a escala global. A miles de kilómetros, en el continente africano, se han descubierto recientemente las ruinas de antiguas minas de oro. La mayor concentración se halla en Sudáfrica, donde algunas excavaciones, según los científicos, se remontan a unos 150.000 años. Están en áreas que presentan abundancia de oro ahora, así que es muy posible que pudieran extraer minerales. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que no eran simples seres humanos quienes lo hicieron? ¿Por qué la teoría de los extraterrestres? En muchos lenguajes de África, la palabra usada para estrella significa también el que trae el conocimiento o la iluminación. Algunas culturas africanas creen que seres extraterrestres han estado visitando la Tierra por decenas de miles de años. Leyendas Zulu hablan de un tiempo cuando los visitantes de las estrellas vinieron a excavar oro y otros recursos naturales. Estas minas eran trabajadas por esclavos de carne y hueso, producidos artificialmente por el primer pueblo. Se cree que algunas minas antiguas en el sur de África tienen 100.000 años o más. Si los humanos no hacían minería y fabricaban metales hace 100.000 años, entonces tenemos que asumir que fueron los extraterrestres quienes lo hicieron. Entendiendo lo que vimos en este video, claramente ya podemos entender. Existe entonces una rebelión que cayó acá en la Tierra y que venía haciendo mucho daño. La pregunta es, ¿y por qué utilizan el oro? ¿Para qué lo utilizan? Hasta el momento lo hemos entendido que es para poder comerciar, la parte económica. Pero hay algo que se le ha ocultado a la humanidad. Esta rebelión utiliza este mineral y los recursos de este planeta para poder construir sus propias naves extraterrenas y utilizarlo como energía, como tal. Recuerden que lo que estamos viendo actualmente a nivel tecnológico,
todos estos aparatos que ustedes tienen, computadoras, celulares, para las naves espaciales, utilizan el oro como un conductor para todos estos procesos. O sea que ya eso se utilizaba desde hace muchísimo tiempo. Por eso es que ustedes ven en una cita bíblica que es muy común cuando dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando entonces claramente de esa rebelión que cayó acá y que exige a la humanidad, desde el momento que invade la tierra, se impone, manipula. Hay algo que dice el video, es que los humanos no eran tan inteligentes. Ahí hay una mentira, porque en la rehistoria de la humanidad, sí, la humanidad ha sido muy inteligente y se ha levantado contra esta rebelión y se da cuenta que no puede ser más así. ¿Por qué nos están manipulando y por qué nos están dañando? Y durante mucho tiempo ha existido ese proceso. Por eso es que ellos tienen que engañar y vivir todo, ocultar todo eso para que los inteligentes, como ahora en este tiempo están despertando, se dan cuenta que eso no es así. Y que sí existe una rebelión y que con eso están dañando. Ahora, muy bien, este continente entonces, desde hace muchísimo tiempo, viene haciendo conexiones con otras culturas. Eso lo han ocultado a la humanidad y ahora ha llegado el momento de entender que esa rebelión que cayó aquí a la tierra es el mismo que de hace muchísimo tiempo vienen saqueando este continente y que Salomón, el que habla Primera de Reyes, que iban a Ofir, venían a estas tierras a saquearla, porque en las crónicas de Acacor, Lasa le entregaba a ellos, digamos, parte de lo que saqueaban en este continente, y eso es lo que han venido haciendo. Y ahí es donde aparece entonces la llegada de Cristóbal Colón, que ya lo van a explicar entonces los demás investigadores, tanto Ricardo como Adolfo, y como también como Gabriel. Muy bien, entonces, adelante, Adolfo. Gracias, Gabriel y José. Bueno, empezamos a darle forma a esta investigación y que todos allá donde están en sus casas, empecemos a entender, a comprender que esto no es un hecho aislado y que hace parte de una estrategia, de un plan, digámoslo así, pero macabro, muy bien orquestado por parte de esta rebelión que fue arrojada a la tierra. Porque también dice que esta serpiente antigua que fue arrojada, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Entonces, ¿qué pasó? Si ya con lo que José nos dijo, que nos dio todo el sustento de lo que existía aquí y cómo los pueblos de estas tierras ya comerciaban con los antiguos moradores del oriente, y está metida la mano de Salomón. Salomón, ese mismo que ha encarnado aquí al mismo Lucifer y que tenía toda el conocimiento de estas tierras y las rutas de cómo llegar hasta estas tierras. Pero fue solo hasta la década de 1486, 1485, donde aparece el personaje que todos hoy o ayer celebraban como el gran conquistador, el que vino a descubrir estas tierras, Ricardo. Sí, efectivamente, pero hay algo que acotar allí de lo que decías, Adolfo, y es que en este caso, como sé que lo vas a desarrollar, en este caso, este Salomón no encarnó. Hay algo muy interesante que sé que lo vas a explicar. Es que fue un cuerpo poseso. ¿Sí fue eso lo que claro, sucedió con él? Es que mire lo que pasa. Cristóbal Colón aparentemente es un español, pero lo que no se conocía, que la gente en su mayoría, ninguno conocíamos hasta que empezamos a hacer esta investigación, Cristóbal Colón es un judío que nace en Italia y que ya trabajaba en faenas de pesca con un diestro marinero que se llama Juan, por acá lo tengo, déjenme un segundito, enseguida Juan Alonso Ojeda, y él viajaba ya en faenas de pesca y en una tormenta que hubo, fueron lanzados hacia las costas del continente americano y llegaron a la ciudad que José ya no nombró, la ciudad de Ofir, que quedaba en la desembocadura del río Amazonas. En esa travesía, en toda esa faena que tuvieron y que fue muy desafortunada en los términos de que lo sacaron, fue desastrosa, digámoslo así, porque estaban en sus faenas de pesca y fueron lanzados al mar, pero el diestro marinero fue haciendo una carta de navegación, Juan Alonso, que era un tripulante, y Cristóbal Colón simplemente era allí uno de sus
operarios de navegación. Pero al llegar aquí se dieron cuenta que habían unas costas y habían personas y habían abundantes reservas de oro y de minerales. Ya de regreso, este marinero llevaba ya su carta de navegación y aquí se quedan parte de su tripulación en América, estableciendo las españolas, como así los llamaron, para esa época. Y cuando iban de regreso, Cristóbal Colón asesina al capitán del barco con un solo propósito: quedarse con la carta de navegación, que él sabía que más adelante iba a utilizar. Y efectivamente, él llega a Italia con la embarcación y desde allí tuvo que salir y refugiarse porque ya los judíos estaban empezando a ser expulsados de los territorios europeos. Entonces, él va y se refugia en España y allí es donde contacta a los reyes. Él estuvo allí más o menos de 3 a 4 años hasta que con esa carta que tenía, era un as bajo la manga, va donde los reyes españoles y les dice: bueno, yo necesito mi nacionalidad española, mi cambio de nombre, y empieza astutamente a profesar la fe cristiana. Católica. Exacto. Y él dice y propone: no, yo voy a hacer esta expedición y prometo darles parte de las ganancias. Él ya sabía lo que había aquí en las tierras y cómo llegar hasta aquí. Empieza y busca a través de 2 asesores judíos que asesoraban a la reina de esta época y buscan financiar el viaje con 3 carabelas, que realmente son 3 calaveras. ¿Y cómo hacemos entonces para unir lo que inicialmente estábamos hablando de que Salomón tiene la mano metida acá? Pues sí, llegamos y encontramos en registros históricos de la famosa Connie Méndez, la precursora de la metafísica, y ella es la que propiamente dice que Cristóbal Colón fue usado por Saint Germain. O sea, un cuerpo posesado. Exacto, para que Saint Germain tomara ese cuerpo, y esa fue una de las manifestaciones de Saint Germain aquí en la tierra. Entonces, todo empieza a tener un hilo conductor. Hace parte del mismo plan de Lucifer, que viene como, utiliza el oro y la plata. Si bien, ya José lo explicó, ese oro y esa plata es usada para todos los fines científicos que ellos desarrollan para gobernar la humanidad, y son altos conductores de energía y todo lo que ellos lo utilizan allí para hacer estas, todo lo que hacen para... Todas sus máquinas y todas sus naves. Para poder desarrollar tecnología que permita controlar la humanidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Este Cristóbal, porque aquí vemos, si es un cuerpo posesado por Saint Germain, vamos a hablar del nombre de Cristóbal. Entonces vamos a entender que él no es eso no es un simple nombre español, ni castizo como en algún tiempo se le quiso hacer ver. Era la misma personificación de Baal, de este dios antiguo, donde los que adoraban los antiguos sumerios y los egipcios, como un dios al que o un ídolo al que le suministraban sacrificios de sangre. No, este Cristo Baal o Balaam es el mismo Lucifer procesando el cuerpo de Cristóbal Colón para hacer efectiva la colonización, pero más allá de llevarse el oro y la plata, necesitaban extinguir esa inteligencia y ese origen de raza que aquí existía para esa época, porque a través de la religión, el mismo Cristóbal Colón traía acá, se inventaron la herejía y el pecado y la Inquisición, para que todo lo que se opusiera a ellos fuera exterminado de forma cruel. Ellos llegan a las costas de estas tierras con su expedición, las 3 calaveras, símbolo de muerte, y llegan a unas tierras donde existían unos humanos con un espíritu muy puro. Ellos nunca pensaban en hacerle daño a nadie, y estos malditos se aprovecharon de eso, porque llegaron, y cuando los vieron llegar efectivamente, pues con sus condiciones de raza rubia y todo, de pronto los antiguos pobladores de estas tierras pensaron, bueno, pueden ser de los mismos que han venido a entregarnos conocimientos extraterrenos.
porque ya los visitaban los hombres de las estrellas. Y estos malditos se aprovechan de la ingenuidad, digamos, o más bien, de la bondad en el corazón que tenían todos los hombres de estas tierras. Y empiezan inicialmente, aparentemente, un contacto amistoso, pero rápidamente, obviamente, los hombres de aquí se dieron cuenta de las intenciones macabras con las cuales llegaban ellos. Y ahí fue donde empieza el asesinato vil y despiadado de estos conquistadores que llegaron fue a establecer aquí un plan de dominio y de exterminio masivo, un genocidio, que fue, mejor dicho, de los más grandes, si no el más grande, ejecutado hasta el día de hoy. El holocausto nazi es una payasada, digámoslo así, comparado con lo que aquí se vivió, y que aún se vive, porque solo hasta 1600 se registra. ¿Cuántos muertos, Ricardo? Más de 5.000 millones de muertos. Eso es una cifra ahora. La sangre derramada en esta tierra por estos extraterrenos, estos entes de la rebelión. Demonios de la rebelión. Exacto. Demonios de la rebelión. Ha sido un exterminio atroz. Realmente es un plan macabro. Por eso le colocamos al programa Descubrimiento u Holocausto. Es que ya lo que José nos informaba y lo que José nos mostraba y ahora lo que tú comentas, Adolfo, nos lleva a varias preguntas. Bueno, siendo de esta manera, que ya lo vemos, que Salomón estaba poseso por Lucifer y hacía todo lo que sabía, porque no es que lo estemos inventando para difamar a Salomón. No, eso está registrado y la misma Connie Méndez lo dice. Es que este personaje llamado Saint Germain, que es el mismísimo Lucifer, que imposta la imagen de Jesús. Claro. Fue el que le habló a Connie Méndez y le dijo quién había sido él en todas las posesiones anteriores. Es el que le dice que él había sido Salomón, que él había sido el otro, todas las posesiones que había tenido. Ahí viene algo muy particular. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Llegar a las Américas. Bueno, ¿por qué no se interesaron en ir a otro continente? ¿Por qué no se interesaron en ir a saquear otros lugares? Hacia Rusia, por ejemplo. ¿Por qué Sudamérica? ¿Qué tiene Sudamérica en particular para eso? O la otra pregunta, ¿somos los únicos que hemos sufrido esta situación? Es una pregunta muy interesante. Porque si empezamos a revisar, vamos a tener muchas respuestas para ello. Pero recordemos algo muy importante. Y es que en este plan tan macabro, que ya lo comentaba José, y eso está dentro del Apocalipsis, la caída de la serpiente antigua, Adolfo. Y es la rebelión exactamente lo que tenemos aquí en este momento y de lo que estamos desenmascarando. Es que, mi hermano, permíteme, lo interrumpo ahí, que se me pasó esto para contárselos. Cristo Baal es el mismo anticristo, es el mismo muy importante plan del anticristo. Ellos llegaron aquí a... Es que el plan de la rebelión ha sido ese, suplantar la imagen real de Dios e implantar en el hombre un pensamiento perverso, entonces, imperfecto, que es el mismo pensamiento del anticristo. Entonces, y a través de todo eso, ellos lo empiezan a materializar. Nos encontramos ante algo muy importante y crucial para la humanidad. Porque la humanidad siempre ha pensado que el anticristo es un personaje que va a llegar a hacer algo. Siendo que sí lo es, no lo es. Porque aquí estamos entendiendo que el anticristo es todo un pacto de muerte contra la humanidad, como bien lo decía Adolfo, y lo hemos venido desglosando desde que inició José Delis con todo el programa. Porque si aquí existían nuestros ancestros con una inteligencia superior, donde nosotros no discutíamos y bueno, si el planeta es cuadrado, no, ya sabíamos que era redondo, y todo el conocimiento que en otros programas hemos hablado de nuestros antepasados. Estábamos ante unas culturas supremamente avanzadas, Adolfo. ¿Qué vinieron entonces a hacer ellos, como tú lo acabas de decir? A castrar todo ese pensamiento. Exacto, la inteligencia. A quemar totalmente toda esa inteligencia, y como lo ha hecho José Delis, que mostró en su video, a modificar nuestra genética. A eso fue que llegaron, para embrutecernos, porque debemos recordar que a partir del momento que esto se generó, empezaron una serie de situaciones terribles en nuestros pueblos. Bueno, pero está la pregunta, ¿por qué se inició estas oleadas de invasión?
Bueno, porque cuando en la época de Salomón, sí, él vino y mandaba a sus esclavos y venían y sacaban oro y se los llevaban. Pero ¿por qué en aquel momento no hicieron una invasión y no hicieron una alaraca de descubrimiento como se hizo en 1400 cuando vino este anticristo? Porque eso es lo que es. Por eso le ponen el nombre de Cristo Balán, porque es un anticristo. Eso es lo que significa. Es la propia imagen falsa del Cristo. O sea, la impostura. La impostura. Bueno, vamos entonces, como le dijo José Delis, con ese lápiz y papel que José Delis les pidió que tomaran para que pudieran hacer sus apuntes e investiguen. Entonces, en el Génesis capítulo 13, versículo del 14 al 15, tenemos una respuesta a esa pregunta. Y dice, y Jehová, estamos hablando del dragón, la serpiente antigua, Yaldabaoth, mejor conocido como Yaldabaoth por los judíos, dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, esa es la tierra prometida. Ese es el famoso pacto de la tierra prometida. Si lo puedes colocar la imagen, Gabriel, para que todos la puedan ver y puedan copiar la cita, que es muy interesante que ellos la puedan revisar. Porque la tierra prometida no es lo que ellos le han ocultado, o lo que ellos le han mostrado al mundo. No, es que la tierra prometida es Jerusalén. Sí, y hablan solamente de un lugar en el Medio Oriente. Exacto, un supuesto lugar, porque vale destacar. Vamos a colocar porque lo de la cita, Gabriel, porque aquí hay algo muy interesante dentro de esto. Y vamos a hablar de la famosa diáspora. Porque hay algo que muchos historiadores lo saben y lo han ocultado. Es que el pueblo judío no tiene historia. Toda la ha copiado y la ha castrado de otros pueblos. Es un pueblo que no tiene territorio. Es un pueblo... Es un judío errante, recuerden. Exactamente. Así como lo acabo de decir. Son los errantes. No tienen raíz. No tienen raíz. Bueno, pero aquí hay algo muy interesante con esto porque viene la pregunta. ¿Y qué es entonces esa diáspora? Esa famosa diáspora que nos la quieren vender como que, bueno, es la migración. Ahora tenemos la diáspora de los venezolanos, la diáspora de los africanos, y no es así. Porque es algo que ellos tienen dentro de su propia estructura, Adolfo. Por lo tanto, debemos revisar qué es ese proceso de esa famosa diáspora. Bueno, el inicio de esa diáspora se dio allá, hace miles de años, cientos de miles de años, en la rebelión de Lucifer, donde fue abortado Yaldabaoth. Y fueron arrojados exactamente. Acá, donde ellos llegaron. Pero antes de eso, disculpa, sí. Es que antes de eso pasó algo. Cuando Yaldabaoth fue abortado por la brutalidad y la estupidez, ellos hicieron la rebelión. Allí salió la rebelión. Abortó a su propia raza maldita, que son estos errantes, que ya hablamos. Y así fueron estos errantes invadiendo planetas y planetas. Y allí fue cuando se encontraron nada más y nada menos que con el gran Miguel, que el que ya hemos hablado en muchas ocasiones. El gran Miguel que los enfrentó uno a uno y los desenmascaró, así como muchos de ustedes lo han estado haciendo. Así como lo hacen los médicos por la verdad, así como hacen muchísima gente denunciando toda la perversidad que ellos tienen contra la humanidad. Eso fue lo mismo que hizo Miguel, allá en su constelación, en Lira. Y lo sacaron de allá, porque Miguel entendió algo muy importante, que él es luz y no había tinieblas dentro de sí mismo. Y de esa manera él pudo conectarse con su propio origen y dijo, a ver, es que si yo soy luz, todos deben ser luz, o todos los que son del Padre Eterno deben ser luz. Y empezó a buscar la luz en cada uno de sus hermanos, y en aquellos que consiguió la luz, los llamó para que se sumaran a la batalla. Y así sacaron a las tinieblas, sacaron al dragón de su constelación. Es entonces lo que siempre hemos comentado, y lo decía José hace rato, Apocalipsis 12. Allí es donde está esa segunda parte de esa segunda diáspora. Que vamos un poquito más allá en la historia y encontramos ese famoso cinturón de asteroide. Que es el planeta que fue destruido por causa de la rebelión. Ellos mismos lo destruyeron porque son perversos. Se consiguieron acorralados por las organizaciones estelares y lo destruyeron. Destruyeron un ser vivo.
ese planeta llamado Maldek. Exacto. Ellos mismos lo destruyeron. Y ahí viene la famosa historia, que no es mentira, pero que nos la han vendido bajo otras condiciones, del famoso Superman. O la terrible historia que canta este personaje que ya desencarnó, llamado Juan Gabriel, que canta una canción que se llama Erra. Él narra la historia de esos mismos personajes, que ellos vienen de ese planeta donde fueron destruidos y se vinieron huyendo aquí. No es casualidad. Mire, esa diáspora que tú estás aquí exponiendo ha tenido varios momentos en la historia. Uno de esos sucedió en el momento en el que Cristóbal Colón salió con sus 3 naves al descubrimiento de América. Ese día, precisamente, en esa fecha, se vencía el plazo para los judíos. Tenían que salir de España. Y él logró, a través de esta negociación con los reyes de España, poder obtener nacionalidad y prebendas para él y para muchos de los suyos. Porque si no, iban a ser expulsados. Qué casualidad. ¿Y cómo lo hizo? Con una carta de navegación manchada con sangre. Toda la historia de los que han dicho ser grandes descubridores y héroes ha sido manchada con la sangre. ¿Cómo pueden venir a estas tierras a profesar un Dios que solamente traía muerte y desolación? Porque en nombre de ese Dios que ellos profesaban, asesinaron, quemaron, torturaron, violaron y despedazaron a todos nuestros antepasados, los que habitaban estas tierras de la Reina del Sur. Efectivamente así es, Adolfo. Eso que ellos hicieron, como tú lo acabas de explicar, es parte de esa diáspora. Esa diáspora que les dijo, como decía en la cita de Génesis, donde tú pongas el ojo, hasta donde llegue tu visión, ese es tu planeta. Hasta donde tú puedas mirar, eso es todo tuyo. Entonces, de esa manera empezaron a dispersar, porque eso es lo que es la diáspora, es una dispersión, es dispersar. Dispersaron toda la raza judía por el planeta en ese momento. Pero viene un segundo tiempo, un segundo momento para ellos, no tiempo, momento. El segundo momento de la actualidad o de la historia contemporánea es cuando lo que decía hace rato Adolfo, el supuesto holocausto judío, que ya sabemos que no fue ningún holocausto, porque la misma historia y los mismos investigadores ya han confirmado que Hitler era judío. Y no era judío converso, era de raza judía y era rabino. ¿A quiénes entonces quemaron allá como sacrificio? ¿A los de su raza? No. Solo los conversos. A los conversos. A eso fue que quemaron. Son unos perversos. Por eso lo que vinieron a hacer aquí a Sudamérica fue un holocausto, a eliminar la raza original que se encontraba en nuestras tierras. Porque ellos mismos dijeron, no solamente los que llegaron aquí a Sudamérica, porque sería muy terrible decir que solamente nosotros sufrimos esto. Es que también lo padecieron todos nuestros antepasados, porque son parte de nuestra raza en Norteamérica, desde Canadá hasta México, toda Centroamérica. O sea, desde Canadá hasta la Patagonia, todos nuestros aborígenes sufrieron lo mismo. Ese fueron parte terrible de ese holocausto. Fueron sacrificados para el Dios de ellos, para Yaldabaoth, la serpiente antigua. El demiurgo, para él fueron sacrificados todos. Para el mismo Balán. Ese es el pacto de la Iglesia con la humanidad. Eliminar todo rastro de la semilla de Jesús en el planeta para que ellos se apoderen. Otra vez me cita. Donde pongas tu ojo, todo eso es tuyo. Entonces, en cada punto donde esté un judío, ese territorio es de él. Eso es lo que se quiere decir en esa cita entonces. Y han sido muchísimos porque han sido muchas las personas que han sacrificado, muchos de nuestros hermanos, los que sufrieron este proceso de muerte en este holocausto. Por lo tanto, entonces, les pregunto yo, ¿será que esto ya cesó en el tiempo? ¿Será que ha cesado en el tiempo este proceso de muerte que han hecho estos perversos contra nuestros aborígenes, contra nuestros antepasados? Definitivamente no. Definitivamente no. Y eso es lo que yo quiero también, ya para concluir esta idea central de esta transmisión, y es que este plan continúa y es el tiempo en el que ellos pretenden hacer
de nuevo la llegada de su anticristo en Jerusalén para culminar su perverso pacto de muerte. Así, y para emplazar a toda la humanidad a someterse a ellos. Y cuando ellos, y Jehová decía, mío es el oro y mío es la plata, quiso ponerle al hombre también un deseo imperioso por conseguir oro y plata. Y no quedó en su pensamiento, un pensamiento de materia, para que anulara dentro de sí el linaje de oro y de plata que él originalmente contiene. Aquí vamos a darle el cambio a Gabriel, porque Gabriel también tiene varias cosas que aportar sobre esto y nos va a hablar de la parte final de esta investigación y de esta transmisión. Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias. Entonces, vamos con este video que podríamos considerar que resume lo que José, Ricardo y tú han expuesto. Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo Dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos, bajaron de sus barcos de hierro, sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas y el cabello amarillo y la ambición y el engaño y la traición y nuestro dolor de siglos reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. 56 millones de los nuestros, 56 millones de hermanos indios esperan desde su oscura muerte, desde su espantoso genocidio, que la pequeña luz que aún arde todavía como ejemplo de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo se propague y arda en una llama enorme y alumbre por fin nuestra verdadera identidad. Y de ser así, que se sepa la verdad, la terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra, de cómo nos quitaron hasta las lenguas, el idioma, y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores. Eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados. Los españoles se inquietaron, pero solo podían esperar. Luego, en medio de un espectáculo extraordinario, entró la élite incaica. Un desfile majestuoso en el patio. Cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey. Con gran pompa y fanfarria, el rey de los incas entró en la ciudad. Los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa, transportándolo en un suntuoso trono de oro.
Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió: entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El Rey Sol fue derribado. La iglesia de Santa María Maggiore en Roma. El cielo raso está decorado con el primer oro llegado de América. Alguien vio con sus propios ojos y escuchó con sus propios oídos. El Borgia vende su alma al diablo para ser papa. Bueno, y en esta seguidilla de cortos videos hay un resumen de muchos años de historia, de una historia trágica, de una historia que es terrible para nosotros y que se ha pretendido disimular con conmemoraciones que realmente son una vergüenza. Es una vergüenza hacer un homenaje a una fecha tan trágica y a los subsiguientes años que representaron una tragedia que se perpetuó en un continente completo. Hablemos entonces de la parte de Suramérica y Centroamérica, como el conjunto del continente del cual estoy hablando. Indiscutiblemente Norteamérica tuvo otros colonizadores y desde la corona de Inglaterra lo único que ha sucedido es que se ha trasladado su poder al continente norteamericano. Tal vez algunos piensan que no ha sido así con la corona española y que pudimos ganar una libertad. Sin embargo, la libertad de un pueblo debe ser mental, debe ser espiritual, debe ser una libertad del alma y esa no se ha conseguido todavía. Verán, el saqueo duró 330 años. La masacre duró 330 años o 333 años aproximadamente, que duró como tal la colonia hasta que los pueblos consiguieron su independencia. Durante esos 3 siglos, un pueblo tan avanzado como el de Suramérica, hablo del Tahuantinsuyo, la unión de muchos pueblos, durante esos 3 siglos no hubo ningún avance en conocimiento, no hubo ningún avance en tecnología, no hubo ningún avance en sabiduría. Se produjo un estancamiento y lo que sí hubo un retraso en la sabiduría de los pueblos que venía siendo acrecentándose de manera milenaria de generación en generación. Y hubo una disminución de la población casi en un 90%, posiblemente más. Son distintos los registros, pero en general se habla de un promedio de 72 millones de habitantes en todo el continente suramericano y centroamericano de comunidades indígenas habitaban aquí. Algunos otros registros hablan de 90 millones. Pero después de esos 330 años de colonia,
la población indígena en todo el continente era de alrededor de 3 millones de personas. Muchos murieron de enfermedades contra las cuales sus cuerpos nunca habían combatido, como la sífilis, la gonorrea y otras enfermedades venéreas que fueron transmitidas incluso por el mismo clero que llegó en las carabelas, que violaban sin cesar a todas las niñas y mujeres en las aldeas y lugares donde llegaban a invadir y a saquear. Se estima también, siendo vastos los registros y no siempre iguales dentro de la investigación que hemos hecho, que la cantidad de toneladas de oro que durante esos 3 siglos se llevaron a España y en general a Europa asciende a las 185.000 toneladas provenientes de América del Sur. Esa con las que están revestidos los templos católicos de Europa, bien, es oro de América del Sur. Y las toneladas de plata ascienden a millones de toneladas de plata que también se llevaron de aquí. En tanto, para las personas que vivían aquí, el oro era simplemente un símbolo. Abundaba por todas partes. Lo consideraban la sangre del dios Sol. De esta manera, entonces, la ambición por el oro generó una masacre que no tiene presentación. Y lo que dijeron Ricardo y Adolfo, el famoso holocausto judío, no fue tal, porque no fueron 6 millones de judíos como dicen que murieron, y de hecho esto en Alemania es ilegal decirlo, esto amerita cárcel decir esto así, negar el holocausto, pero es que son muchas las pruebas que hay para determinar que eso fue una trampa y es una falacia para poder justificar una diáspora judía desde la Segunda Guerra Mundial, una de las que hubo, por supuesto, yo diría que la final, que permitió que estos se esparcieran por todo el mundo y establecieran su dominio final sobre nosotros por medio de los gobiernos, las corporaciones y las grandes multinacionales y las industrias que son todas de ellos. Y eso no es un secreto para nadie. Todos ustedes lo pueden verificar cualquiera. Bajo esa condición encontramos que este descubrimiento de América tiene otra finalidad. Si se trata de un engaño, que indiscutiblemente lo es, porque ya sabemos que no es un descubrimiento, sino un plan para borrar la memoria espiritual de nuestros pueblos antiguos, memoria que está totalmente ligada al origen perfecto y divino de las humanidades del universo. Indiscutiblemente eso nos incluye a nosotros. Determinando que una persona que no tenga memoria de su identidad desde su propio origen y esencia es absolutamente gobernable, manipulable, esclavizable y finalmente asesinable. Y eso es lo que hacen con los pueblos del mundo entero. Pero porque estos no tienen cómo defenderse al creer que todo este mundo es una realidad. Voy a corregirlo, es una verdad. Es realidad que el mundo esté aquí, pero como tal, no es la verdad. La verdad es lo que nos hicieron olvidar. Pueden hacer una prueba sencilla. Un estudiante promedio de Latinoamérica en el bachillerato sabe más de historia del antiguo continente que de historia de su propio continente. Es posible que sepa más qué ocurría en el año 1000 después de Cristo en Europa a que sepa qué es lo que ocurría en el año 1000 después de Cristo en América del Sur. Y esa prueba tan sencilla que cualquiera puede hacer es al mismo tiempo la demostración de que se necesita que se aísle toda la memoria ancestral, sobre todo de nosotros los latinoamericanos. Tenemos un fundido de razas que corre por nuestras venas, y eso implica un poderío de la inteligencia de las 4 razas que pueblan la tierra en este momento. Bajo esa condición, y que la verdad no puede ser ocultada para siempre, como yo siempre lo digo, es que Jesús dijo estas palabras para el final de los tiempos. Estas mismas que están aquí en la profecía de Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación
Claro que no es una señora, no es una mujer. Y si trata de juzgar a una generación, ¿qué dice después? Que la va a condenar. Porque la reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entonces la generación que se va a condenar es toda la de Salomón. Y esa no es otra que las tribus judías. Porque Salomón, todos lo sabemos, fue el rey judío que se ha perpetuado como entidad luciferina en el pensamiento de todas las personas que están sujetas al modelo del mundo. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Por lo tanto, la reina del sur es un lugar. Clarísimamente lo dice Jesús aquí. Y si hay más que Salomón en este lugar, significa que nosotros somos más inteligentes que Salomón. Tenemos más sabiduría que Salomón. Tenemos más virtudes y más cualidades que Salomón. En tanto se ha pensado históricamente que Salomón es muy sabio. No, la sabiduría de él era pura brujería. Analicen e investiguen y verán que él tenía dominio sobre 72 demonios que gobernaba con un anillo de poder. Y que esos 72 demonios a su vez tenían dominio sobre muchas legiones de demonios más. Esa era la sabiduría de Salomón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Eso no es sabiduría. Eso es magia negra. Y eso es lo que practican actualmente todos los descendientes de este pueblo. Por lo tanto, si aquí hay más sabiduría, de acuerdo a lo que dice Jesús, esto no lo decimos nosotros, pero si en Sudamérica o en Latinoamérica hay más sabiduría que Salomón, quiere decir que la condición crística, espiritual, que han pretendido borrar como memoria, todavía está en nuestro interior. No importa que no nos acordemos, está genéticamente grabada y no han podido destruirla. Está en el alma y en el corazón y en el ser de todas las personas y no han podido borrarlo ni quitarlo. Lo único que han intentado es hacer que nosotros no nos interesemos por esas cualidades que tenemos por dentro y estemos todo el tiempo sujetos a un mundo externo, distraídos con él. Al momento en el que el ser humano terrestre, y en especial el de la reina del sur, rememora quién es, se acaba Salomón. Y eso es lo que ellos no quieren. De ahí que toda la planificación para exterminarnos y en especial borrar la memoria histórica de nuestra identidad tenga muchísimo sentido para ellos, porque necesitan que eso pase. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, lo que sucede es que América del Sur tiene no solamente esta profecía, también está determinada como el hogar mundial de toda la humanidad después del caos de la guerra que está por venir. Así lo dice Paravicini, que Latinoamérica hogar mundial será. Y como ven en la figura, es porque tiene corazón. Eso que no han podido borrar de nosotros. Esa capacidad de amar y de perdonar, esa capacidad de comprender. Es una iluminación interior que no tiene el judío. Y ese es el gran celo y el gran odio que tiene hacia el resto de la humanidad. No confundan nuestras palabras con el famoso antisemitismo que ellos han configurado para poder acallar a quienes los descubren. No se trata de odiarlos, más bien se trata de entender una realidad, que ellos nos odian a nosotros, y cuando digo nosotros es a la humanidad completa, a los no judíos, lo que llamaban los gentiles, pero ellos no nos llaman así, nos llaman goim, nos llaman ganado, animales, y esperan que cuando llegue su Mesías, cada uno de ellos tenga 2.800 goim bajo su servicio para ser esclavos, o sea, nosotros. Eso lo dicen ellos. Pero es que también hay que entender que eso lo dijo Jesús. Él fue el que dijo en Juan 8:44 que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo dijo a los judíos y ya sabemos que el diablo es una rebelión extraterrestre que está en la tierra como invasión. Por lo tanto, el lenguaje es claro y no da lugar a ninguna confusión. Ellos han arremetido en contra de la humanidad violándola de múltiples maneras, carnal, mental y espiritualmente. Y como tal, la humanidad es sobreviviente a eso y va a despertar de acuerdo a esta profecía. También Paravicini advierte que en estas mismas profecías el cambio se generará en Latinoamérica. Aquí lo dice,
Su cambio no será hasta el cambio de ese cambio, se refiere al cambio de todas las estructuras del mundo que están por caer sin contemplación y también al cambio geológico del eje terráqueo que también, como lo sabemos y lo hemos advertido, va a voltearse por completo. También significa que verá lo que no vio y que Latinoamérica será presto invadida por la verdad en su verdad y sabrá recuperando a Dios. Esa es la maravilla. Lo que no pudieron borrar con la colonización, que no fue española sino judía. Recuérdenlo. Esto es bueno que lo sepan también los mismos españoles. No deberían estar orgullosos de haber invadido un continente, es que no fueron ustedes. Los que lo invadieron fueron los judíos, y que antes de la llegada de los judíos sefarditas expulsados en 1492 por la corona española, que fue en suma todo lo que llegó aquí, esos expulsados, antes de que eso sucediera ya habían venido aquí árabes, ya habían venido aquí vikingos, nórdicos, y se había dado un intercambio cultural del cual hay pruebas en muchos pueblos de la tierra, de que ese intercambio se daba hace miles de años ya. Y nunca fue con agresión, nunca fue con invasión, nunca fue con transculturización o aculturización. Siempre fue amistoso, hasta que llegaron los judíos con su plan de destrucción de la memoria espiritual y del pueblo de Israel. Totalmente despedazadas por la verdad. Ustedes, que nos están escuchando y viendo, deben comprender que en tanto el ser humano sea capaz de despojarse de todas las ataduras y de toda la esclavitud y de toda la manipulación mental, psíquica que hay en el mundo, nosotros podemos defendernos de quienes nos han agredido y asesinado históricamente. Somos más grandes, somos más poderosos, somos más inteligentes y eso no nos llena de orgullo. Todo lo contrario, eso nos tiene que hacer más humildes, nos tiene que hacer más sencillos, porque ahí es donde está el verdadero poder. Jesús fue humilde, Jesús fue sencillo y su poder era tan grande que ni la muerte que le aplicaron, que es lo más poderoso que tiene la otra fuerza para amenazarnos, lo pudo derrotar. Él se burló de la muerte cuando resucitó. Y hasta eso lo han querido menospreciar para que no pensemos en la resurrección. Por eso nos lo muestran siempre sangrando y crucificado en un palo o en un madero en todas las iglesias. Ahora nosotros tenemos que resucitar igual como Él lo hizo. Y esa resurrección es el paso al tercer día que en estas profecías de Suramérica están latentes. América del Sur será cuna de amor luego de la gran llamarada de la Tercera Guerra Mundial. América del Sur y la Unión Latinoamericana será el futuro faro del mundo, una nueva civilización al final de la llama, que como tal es la Tercera Guerra. La nueva América del Sur verá lo que el mundo no verá y será en amor, luego de los tres humos que son las tres guerras, ya van dos, falta la tercera y final. Por lo tanto, sabrá de sus valores ocultos, que no son otros que el amor universal, que ya impera en otros mundos, ahora será dentro de nosotros. Esa es la sabiduría que es más grande que la de Salomón. Y esa es la enseñanza esencial de Jesús para nosotros los hombres de la tierra. ¿Qué les parece, José Delis, allá que estás cerca con Ricardo y con Adolfo, que ya estamos cerrando este programa? Pero definitivamente que es muy hermoso comprender la historia desde la verdad, saliendo del engaño, saliendo de la manipulación, comprender que este territorio guarda unas razas, una genética espiritual única, capaz de entenderse así de esta manera como una genética espiritual mutante por excelencia. Eso es lo que somos nosotros como humanidad y que este territorio guarda esa esperanza. Gabriel, esa profecía de Mateo 12:42 es clave para comprender que este continente que le han traído toda esa falsa sabiduría de Salomón,
y que ahora despierta para juzgarla. Eso quiere decir que se separa totalmente del engaño, de la manipulación. Ya el hombre de acá, de esta tierra, está entendiendo algo. Ya no es de barro. No lo pueden decir eso porque está hecho con parte del infinito y de las estrellas. Primeramente eso. A que del mono tampoco. Porque ya se habla que el humano como tal, desde hace millones y millones de años, los arqueólogos consiguen esqueletos de humanos como tal. Eso quiere decir que este humano viene caminando de hace muchísimo tiempo y siempre ha sido un hombre. Así lo determinó muy claro Pablo de Tarso, que unas son las carnes de las bestias, otras son las carnes de las aves y otras son las carnes de los hombres. El hombre como tal entonces es una esencia que tiene que empezar a despertar. Comprender entonces la sabiduría verdadera, que no es la de Salomón, la de la rebelión que cayó acá en la tierra, es la clave. Así que ya tiene que definitivamente desaparecer esa vieja teoría. Ya esa teoría que se nos había dado, donde aquel 1492, donde bueno, qué esperanza, fuimos descubiertos. No, ya aquí existía una raza original. Y ya ahora, desde acá también se alza la voz para que todas las personas donde nos escuchen entiendan y comprendan que estamos hechos de esa raza dorada de los grandes soles universales, así como lo dejaron los incas y como lo dejaron nuestros aborígenes, nuestros indígenas. Y siempre nos ha explicado que llevamos a un Dios por dentro, un Dios dentro de nosotros que tenemos que empezar a despertar. Así que bueno, yo sé que Ricardo y Adolfo también tienen que compartir algo finalmente. Así es, con esa voz de esperanza, es que nosotros llegamos a entregar verdades que por mucho tiempo nos fueron ocultas. La esperanza de entender que si hemos podido sobrevivir a todo este gran holocausto, genocida, es porque tenemos una condición de espíritu muy poderosa. Es la condición que hablaba Gabriel, que hablaba José Delis, linaje de dioses somos. Nuestra herencia genética obedece a 4 razas matrices, a 4 fuerzas estelares o humanidades estelares, y que para este tiempo, el hombre que despierta, que eleva su conciencia, que se identifica con una condición de espíritu única, puede permanecer. Así también como lo dice Mateo, dice, en el día de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, sobre sus 12 tronos, mejor dicho, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y es que es el hombre propiamente que redescubre su verdad, su principio y origen preexistente, empieza a entender sin odio, así es, sin odio, porque no se trata de eso. Es con justicia, con amor, con verdad, con luz, que los hombres empezamos a expandir esta misma verdad como una luz que puede alumbrar en estos tiempos de tanta oscuridad. A ti, hermano latinoamericano, que estás allí presente y sientes dentro de ti toda esta fuerza viviente, todo este gran poder de raza dorada, a ti te invitamos a nacer de nuevo y a ser vivo ese nuevo hombre para que te sientes en el trono de tu gloria. Y que así sea. Un abrazo para todos. Y Ricardo, también un saludo para nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias, Adolfo. Y gracias, José Delis y Gabriel, por este programa tan maravilloso y tan contundente en la denuncia. Porque era muy necesario que hiciéramos este programa, como bien lo dijo José Delis. Desde hace tiempo ya teníamos esa necesidad de hacerlo. Porque teníamos ese compromiso de derrumbar esa falsa imagen que desde niños nos han colocado, Adolfo. Claro. Y crecimos adorando prácticamente al anticristo. Adorando el pacto del anticristo. Ellos no tienen plan, ellos tienen un pacto. El pacto del anticristo. Por lo tanto, entonces, qué maravilla que ustedes puedan no creernos a nosotros. O sea, no es que nos crean a nosotros lo que le decimos. No se trata de eso. Como bien lo ha dicho Gabriel y José Delis y Adolfo, investiguen. Pero hay algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta en todo este proceso. Es que esa genética de la que hemos venido hablando tiene
punto central en su ejecútese. Porque ya lo hemos dicho en otras entregas, que nuestra genética es de origen espiritual, es luz plena. Y ya eso lo saben los científicos. Muchos lo han probado. Es que los mismos fotones que tiene el Sol, los tienen, cada uno de ustedes lo tiene por dentro. O sea que si esos fotones están por dentro suyo, ustedes, mis queridos hermanos, son soles, pequeños soles o semillas de futuros soles que poblarán este lugar del vastísimo universo. Son ese nuevo hombre del que hablaba José Delis. Esos hombres que van a hacer la regeneración o que van a traer la regeneración al planeta. Porque todo esto debe cambiar. Bueno, ¿cuántos de ustedes ya no están cansados de toda esta mentira, esta patraña de la falsemia, perdón? Eso que ustedes ya conocen. Bueno, y la situación política, la situación económica, pero no es para que venga algo nuevo y venga una nueva economía, no. Es para que realmente podamos vivir en las leyes eternas. Que sea un día a día y no sea algo extraordinario. Que sea cotidiano, pero cotidiano en la aplicación de las leyes. Y como les decía, esa fuerza de esa genética que tenemos o que traemos y de la que nos hablaba Gabriel, está en nuestro corazón. Pero para que eso se ejecute debemos cambiar el pensamiento. Porque de lo contrario estaremos haciéndole el juego, y ahí está lo que vieron el programa que me hicieron en Coricancha, del hombre transgénico. Necesitamos entonces cambiar el pensamiento a lo que realmente es, rememorar nuestro propio origen de creación. A eso es que nosotros debemos apuntar, empezar a escuchar esa voz hermosa, agradable, amorosa, que nos dice, por ahí no camine porque le va a pasar algo. Mire, eso no lo haga. Bueno, es ese intuitivo ser del que nos habla Parravicini y que vive en nuestro corazón. Porque somos templo del Dios viviente, ya lo sabemos. Pero ahora tenemos que hacerlo vivo en nosotros. Porque eso fue lo que hizo Miguel. Que ese Dios vivo estuviera dentro de él, vivo. No como una imagen muerta, y sí como esa fuerza única dentro de él, del verbo, que mueve las galaxias, pero que también por dentro de nosotros, Adolfo, y por dentro de cada uno de ustedes que nos escucha, mueve todo el poderío de la vida. A eso es que debemos conectarnos. Eso fue lo que hizo Miguel, y a eso estamos llamados, para que cuando Miguel se acerque a nosotros, porque está esperando por nosotros, está esperando por los hombres de este planeta, y empezar a rezar a cada uno, ¿usted se parece a Dios? Así como él dice, ¿quién como Dios? Nosotros debemos contener esa fuerza plena para poder ser como Dios, porque somos de Él, y si linaje de Él somos, entonces somos dioses. Un abrazo de corazón a cada uno de ustedes, y que la fuerza de los universos y de las eternidades y los soles siempre les acompañe. Y que así sea. Que así sea. Gabriel. Que así sea igualmente. Un abrazo de todo corazón a todos ustedes. Y que ese Cristo que nadie puede borrar de nuestro linaje y de nuestro ser, se encienda para libertad verdadera de todas las naciones de la tierra, que dejarán de ser naciones y volveremos a ser un solo pueblo, amándonos todos como verdaderos hermanos. Que el Padre Eterno los bendiga, nuestro abrazo de siempre para todos ustedes, y nos vemos, por supuesto, la próxima semana con otro tema de vital importancia aquí en Diálogos del Ser por los canales de Niño Nuevo con mis hermanos que también están dando esta información al mundo entero. Abrazos a todos.